Hola gente, en este video San Nico te enseñará una de sus técnicas favoritas para valorizar la renta variable, que es más complicada que los bonos, el no tan famoso mapa de valorización. Con esta herramienta aprenderemos a valorizar acciones, patrimonios de una empresa o bien la empresa en su totalidad. Pero antes de mostrártelo, debo asegurarme que entiendas correctamente el riesgo, porque esta es la base de la valorización. Para empezar, debemos saber con claridad la diferencia fundamental que existe entre la renta fija y la renta variable, la cual lo he puesto en letras gigantes: el riesgo asumido. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es incertidumbre, no saber lo que ocurrirá en el futuro. La renta fija se llama así porque se tiene certidumbre sobre los pagos que entregará. Por ejemplo, cuando se emite un bono, en el mismo papel viene escrito el pago de cupones que éste realizará. Pero cuando el inversionista compra acciones, no tiene certeza sobre las políticas de dividendo futura o bien desconoce el precio de venta futuro de la acción. Por lo tanto, la renta variable tiene un nivel de riesgo mucho mayor a la renta fija. El riesgo es malo para el inversionista racional. Aquí es donde muchos alumnos no logran entender el sistema de valorización porque no entienden correctamente el significado del riesgo. ¿Para el inversionista será bueno no saber lo que ocurrirá con su inversión? Yo creo que no. Es cierto que hay una frase que dice: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Yo tengo un video hablando de eso. Cuando aumenta el riesgo, el inversionista debe exigir una rentabilidad mayor para compensar las pérdidas que podría tener. A mayor riesgo, aumenta el costo de oportunidad. Habiendo repasado estas bases, ahora sí te puedo mostrar el mapa de valorización. Lo primero a saber para valorizar las acciones de una empresa es saber en qué industria está operando, como por ejemplo las tres que te muestro en pantalla. Si bien es cierto que cada una de estas industrias tiene sus propios riesgos, por ejemplo que los aviones se estrellen en el mar, o que estalle una planta de energía nuclear, o que la obra de teatro sea mala y la gente empiece a tirar tomates y tenedores, todos estos riesgos no son importantes porque un inversionista sofisticado construirá un portafolio diversificado que elimina completamente estos tipos de riesgo. Pero ¿qué pasaría si hay una crisis, por ejemplo, y en general haya menos dinero circulando en la economía? La economía, por efecto de la mano invisible, asignará los dineros prioritariamente a algunas industrias en vez de la otra. De la misma forma que el cuerpo humano administra la sangre, dando prioridad al corazón y al cerebro, habrán industrias más perjudicadas por la falta de recursos monetarios, lo cual corresponde al riesgo sistemático. El inversionista no puede escapar de este riesgo porque todos sus activos del portafolio se verán perjudicados. Todo lo anterior que acabo de explicar se resume en una medida de riesgo que ya conocemos: el famoso riesgo sistemático o beta, cómo los eventos del mercado afectan a la empresa. Lo primero a hacer para valorizar un instrumento de renta variable es buscar varios betas de empresas que estén en la misma industria. En este ejemplo he recopilado 3, pero pueden utilizarse más. Mientras el tamaño muestral sea más grande, el beta va a ser más representativo de la realidad. Ahora fíjate en la imagen. Esos betas son apalancados, porque cuando tú revisas páginas como Yahoo o JP Morgan, lo más probable es que los betas estén así. Porque como la deuda es buena para la empresa, permite el apalancamiento, acelerar las rentabilidades, no habrá ninguna empresa medianamente grande que no esté endeudada. Se asume que las empresas están endeudadas. Pero esta situación de deuda me genera un problema a la hora de valorizar. Porque si bien estas empresas están en la misma industria, lo más probable es que la estructura de financiamiento de cada una de ellas sea diferente, no sea igual a la empresa que yo quiero valorizar. Por lo tanto, el primer paso en este mapa de valorización será
Desapalancar los betas apalancados, con la fórmula que ves en pantalla. Es la misma fórmula de Hamada, pero yo la he dado vuelta, despejando el beta U. Aprendamos algunos trucos. Para desapalancar hay que dividir el beta por el factor y para apalancar hay que multiplicarlo por el mismo factor. Ahora que tengo estos betas desapalancados, el siguiente paso será realizar un promedio entre ellos, preferentemente promedio ponderado como ves en pantalla, es decir, la sumatoria de cada uno de esos betas multiplicado por el porcentaje que representa en el mercado, es decir, su activo total. Pero no te preocupes, si no tuviéramos esta información del tamaño de la empresa, bastaría realizar un promedio simple. Al menos a nivel teórico es aceptable para entender de mejor forma cómo funciona el proceso. Al realizar esta operación, tengo un solo beta que es representativo de todas las empresas de la misma industria y que por lo tanto es representativo de la empresa que yo quiero valorizar. Si ocupo este beta U en el modelo KPM, encontraré el costo del capital sin deuda, o RHO. Acabamos de aprender cómo obtener una de las tasas de descuento relevante o un costo de oportunidad. El RO es lo que los accionistas exigen al patrimonio si la empresa no tuviera la deuda que tiene, o bien si la empresa no tiene deuda. Y con este RO podemos determinar el valor de la empresa apalancado de acuerdo a las fórmulas de Modigliani y Miller, o bien otros sistemas parecidos, por ejemplo calcular el VAN haciendo la sumatoria de los flujos de caja futuros. Y también, excepcionalmente, podemos calcular el patrimonio de una empresa sin deuda o bien el precio de una acción de una empresa que tampoco tenga deuda. Muestra cómo valorizar instrumentos que no tengan deuda. De acuerdo a los principios que aparecen en pantalla, cuando la empresa no tiene deuda, se cumple que el valor desapalancado es igual al valor apalancado porque no hay deuda entre medio, y que a su vez es igual al patrimonio o letra S, porque la totalidad de la empresa es solo patrimonio. Y al mismo tiempo, el costo del capital sin deuda, RO, es igual al costo del capital apalancado, KE, y que a su vez es igual al WACC. Valorizar una empresa que no tiene deuda es bastante sencillo. Pero, ¿qué sucede cuando agregamos la deuda? Lo primero a saber es que la deuda, si bien es buena para la empresa, porque permite adelantar los flujos de caja, genera un riesgo de no poder pagarla. Y este riesgo le importa al accionista, al que compra el patrimonio de la empresa. Porque como el banco se paga primero frente a una posible quiebra, el banco no tendrá problemas al cobrar su parte de los intereses por pagar. Y el remanente del patrimonio, si es que queda algo, eso irá a manos del accionista. El accionista tiene miedo de esta situación, por lo tanto se procede de la siguiente manera. Se debe apalancar el beta U utilizando la fórmula de Hamada y de acuerdo al factor de apalancamiento, es decir, la razón deuda a patrimonio. Esta operación al multiplicar el beta U aumenta el riesgo del sistema, porque el accionista se ve enfrentado a un riesgo doble. Primero, al arriesgarse al invertir en un activo riesgoso y adicionalmente el riesgo de la deuda. Interrumpo momentáneamente el mapa, porque existe un camino de medicina alternativa para obtener este beta L. Ha aparecido a la izquierda la correlación de retornos del activo contra los retornos del mercado, que se puede obtener mediante medidas estadísticas, analizando con un horizonte de tiempo atrás las rentabilidades que la empresa ha obtenido. Si cuento con esta información, puedo calcular la covarianza de los retornos entre el activo y el mercado, la cual me permite, mediante fórmulas estadísticas, calcular el beta L. Es decir, tenemos dos formas de hacerlo. Ahora bien, independiente de la manera que tú hayas elegido o que cuentes para calcular el beta L, podemos introducirlo en el modelo KPM
para obtener el costo del capital considerando la deuda que tiene la empresa. Por todo lo explicado anteriormente, cuando hay deuda, el costo del capital apalancado siempre será mayor al RO o al capital desapalancado, porque el RO no considera el riesgo de la deuda, pero el CAE sí. Y si hay mayor riesgo, el accionista exigirá una tasa de interés mayor. Existe un camino paralelo que permite calcular el costo del capital apalancado directamente a partir del costo del capital desapalancado, es decir, la proposición 2 de Modigliani y Miller que ves en pantalla. Como los profesores saben estos caminos, siempre tienden a bloquear uno de ellos. Por ejemplo, que requieras el costo del capital apalancado, pero no haya ninguna información referente a los betas. En este caso, la única alternativa que tendríamos sería utilizar la proposición 2 de Modigliani y Miller, tal y como muestro en pantalla. Cualquiera sea el camino que hayas elegido para llegar al costo del capital apalancado, permitirá a este valorizar el patrimonio de una empresa, pero considerando la deuda que ésta tiene. Esta medida es más representativa de la realidad, de acuerdo a la fórmula de Modigliani y Miller que ves en pantalla. Y este patrimonio permite calcular el precio de la acción si se divide en el número de acciones que la empresa tiene en circulación. O bien, si se cuenta con el dividendo por acción, se puede calcular el precio de la acción directamente utilizando esta tasa de descuento relevante. Esta nueva porción del mapa extendido te explica cómo valorizar acciones de una empresa o su patrimonio, ya sea teniendo esta deuda o no teniéndola, incluyendo valorizar toda la empresa si ésta no tuviera deuda. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero valorizar toda la empresa que tiene deuda? Es decir, un activo que tiene una parte de patrimonio y tiene otra de deuda simultáneamente. La RF es la tasa de interés de los bonos que el Banco Central maneja. Y este Banco Central le presta dinero a la empresa directamente. Este es un supuesto que en la realidad no se cumple, porque la masa monetaria que maneja el Banco Central es muy grande para una sola empresa. Lo que ocurre en la realidad es que el Banco Central presta dinero a bancos y los bancos prestan ese dinero a las empresas a una tasa de interés mayor para obtener un spread o rentabilidad adicional. Pero por ahora asumiremos que la empresa puede endeudarse a la tasa del Banco Central de acuerdo a lo que ves en pantalla. Esta tasa de descuento relevante KD permite calcular el valor de mercado de la deuda, haciendo la división entre los intereses D por KD y dividido en la tasa de la deuda si asumimos que ésta es perpetua, de acuerdo a la teoría. Ahora tenemos un problema. La empresa apalancada tiene por debajo a los accionistas que se arriesgan al invertir en ella, y por otro lado tenemos a los bonistas que prestan dinero bajo un contrato de bonos que tiene asegurado el pago de los intereses. Como los accionistas se arriesgan más, el costo del capital apalancado, es decir, el K sub E, siempre será mayor al costo de la deuda KD. Si fueran el mismo valor, no habría ningún problema para valorizar la empresa, porque cualquiera de las dos tasas serviría. Pero como son diferentes, debemos hacer un promedio ponderado entre ellos, es decir, el famoso WACC. La gracia del WACC es que esta tasa será más representativa del grupo de inversionistas que aporte una mayor cantidad de dinero. Si por ejemplo los bonistas son el color blanco y los accionistas son el color negro, el WACC siempre va a ser una tonalidad de gris. Si este WACC es un gris claro, quiere decir que los bonistas aportan la mayor cantidad de dinero, pero si este WACC es un gris oscuro, significa que los accionistas han puesto la mayor cantidad de dinero. Y finalmente este WACC permite valorizar una empresa apalancada, de acuerdo a la fórmula de Modigliani y Miller que ves en pantalla, o bien otros métodos ampliamente conocidos, por ejemplo el criterio del Vann.
Y tampoco se nos puede olvidar que según Modigliani y Miller, el valor de la empresa apalancada es igual a la suma de la deuda con el patrimonio de la empresa. Te dejo en pantalla todas las fórmulas necesarias para navegar en el mapa de valorización que te he enseñado. A la izquierda las fórmulas de tasa de descuento relevante y a la derecha la nomenclatura de cada definición. En esta segunda página agrego las fórmulas de valorización de acuerdo a Modigliani y Miller, con su respectiva nomenclatura a la derecha. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen nuevos videos míos. Nos vemos en una nueva entrega.